Ya, ahí estamos grabando. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, o sea, si prefieren, si no quisieran, podemos pasar al tiro de ejercicio, pero no creo que esté de más esto. De Markov en tipo continuo, que entiendo que es lo que empezaron a ver ahora, ¿o no? Sí. Em, bueno, esto es como un resumen, igual ahí como ya agarré más las definiciones, pero ahí podemos discutir cómo lo han visto con los profes, si lo que estamos diciendo le hace sentido. Acá puede haber otra anotación, así que no, como, esto es solamente como una referencia a lo que significa, ya no pesquemos tanto las notaciones. Eh, lo importante de cadena Markov en tiempo continuo es que es muy parecido a tiempo discreto. O sea, vamos a tener estados, vamos a tener transiciones entre distintos estados a través del tiempo, pero la diferencia es que cuando estamos trabajando con Markov en tiempo discreto, el tiempo de transición entre un estado y otro era determinista, es decir, después de un día, por ejemplo, yo abandonaba el estado con cierta distribución de probabilidades, donde también podía volver sobre sí. Ahora nuestros tiempos de estadía no van a ser deterministas y van a seguir una distribución exponencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy en un estado I, esto es ultra genérico, y yo abandono ese estado según una tasa, ahí se me olvidó cómo se llama esa letra, digámosle B sub I, pero es una letra griega que no me acuerdo el nombre. Entonces eso, entonces, no sé, pongámosle yo abandono el estado, no sé, estoy en estado, no sé, que un televisor está encendido y se echa a perder según una tasa exponencial de eh, 10 partido hora, entonces como que el tiempo en que esa tele deja de funcionar no es claro, pero sigue una distribución, entonces es más probable que ocurra pronto o rápido según el tamaño de esa tasa. Eh, Ya, y hay distintas interpretaciones, esta es como una forma de verlo, a mí me pueden decir cómo lo han visto, pero yo puedo pensar que ya, yo abandono ese estado con una tasa de subir, cualquier estado, y me voy a los distintos estados posibles según una distribución de probabilidades. Entonces puede ser como un P sub I J, que en el fondo podría ser ya, yo abandono, eh, pensemos en el mismo ejemplo de la tele se echa a perder, entonces se echa a perder según una tasa, pero se puede echar a perder, la, no sé, la pantalla, o se puede echar a perder los botones. Y la probabilidad de que se echen a perder los botones es un tercio y que se eche a perder la pantalla es dos tercios. Y eso ocurre según una tasa. Y una vez que yo tengo esas probabilidades, que esto es una forma de verlo, yo puedo determinar las tasas de transición a cada estado. Entonces, por ejemplo, mi tasa de transición desde el estado I al estado J va a ser algo así como la tasa en que yo abandono el estado I por la probabilidad de que me haya ido desde I a J. Esa es una forma de verlo. Ahora, otra forma de verlo, por eso como que les decía que no estoy seguro cuál vieron, pero las dos como que son equivalentes al final, es pensar que, ya, no sé, tengo mi tele y puede ser que se echen a perder ya los botones, como habíamos dicho, cualquier cosa, o la pantalla. Esto es como un ejemplo súper malo que se me acaba de ocurrir, pero da lo mismo. Ya, entonces, otra interpretación que puedo hacer es que existe una tasa en que se dejan de echar a perder los botones y separadamente una a la que se echa a perder la pantalla y compiten entre sí. Entonces, no sé, la pantalla se echa a perder con una tasa de 3 partidos hora, los botones con una tasa de 4 partidos hora y echo a correr estos dos eventos y es como una carrera exponencial, el que ocurre primero es el que pasa y me voy hacia ese. Y al final esas van a ser todas mis tasas de transición. Eh, y acá lo importante es que estas interpretaciones son lo mismo, porque yo puedo pensar que igual cuando yo tengo una carrera de exponenciales, la tasa total es la suma de las tasas. Entonces, no sé, supongamos que existe la tasa lambda B y la tasa lambda P, de cualquier cosa, así como en que se echan a perder los botones y se echa a perder la pantalla, la tasa en que yo abandono el estado de la tele funcionando va a ser la suma, lambda B más lambda P, y las probabilidades de que me vaya a cada una van a ser las probabilidades de la exponencial. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que x sub b sea menor o igual a x sub p, esto es como algo que hemos visto como en partes pasadas, carreras exponenciales, esto es lambda sub b partido de la suma de las tasas. Y bueno, esto no es tan importante, pero en el fondo, si uno multiplica esto por esto, como que se eliminan estas dos cosas y al final me queda la tasa lambda sub b. Entonces, al final, da lo mismo que interpretación hacemos, siempre vamos a llegar a lo mismo, pero solo para que lo tengan presente. Entonces, resumen, porque esto ya quizás fue como, no está tan elegante. Eh, yo cuando estoy de un estado en cadena Markov, ya si quieren ahora usemos estados genéricos, A, me voy a B,
o me voy a C, con distintas tasas, digamos lambda C y lambda B, no sé, cualquier cosa. Bueno, hay una interpretación en que estas tasas están compitiendo entre sí, y hay una interpretación en que hay una tasa como gigante, como una tasa más genérica, lambda A más lambda, perdón, lambda C más lambda B, y que yo una vez que abandono el estado, me voy a los distintos estados según una probabilidad. Pero al final es lo mismo, ¿ya? ¿Hay algo en el chat? No hay examen. Ya, eso. Igual con los ejercicios va a quedar más claro. Esto es como, solamente como para que tengamos presente esa distinción. Ya, y luego, esto creo que lo vieron en... y otra cosa importante, es que esto lo vieron hoy día, no sé, la matriz de transición o de intensidad de transición, algo así. ¿Lo vieron? Como en los, no sé, en general se le llama Q. No sé si lo vieron. Creo que la profe me dijo que lo iban a ver esta clase. Eh, bueno, pero si no, no importa. Lo vamos a ver con el ejercicio. Ahí todo va a quedar más claro. Esto es un resumen como muy rápido. Pero ¿no tuvieron clase hoy? No, la profe dijo que no la pudo hacer por motivos personales. Ya. Bueno, no importa. A ver, lo vamos a explicar mejor entonces. Pero en el fondo, ya, esto lo vamos a ver con el ejercicio mejor, para que quede más claro. Pero yo cuando tengo una tasa, entonces lo van a ver conmigo antes que con la profe. Qué terrible. Ya, no importa. No sé, por ejemplo, lambda C y lambda B. Acá estoy usando una notación muy mala, pero ya. Yo tengo la tasa con la que abandono desde desde A a C y desde A a B. Y en general, uno lo que también es que hace es que define la tasa de salida como total, que sería si quieren, como que esto, B sub A, va a ser lambda C más lambda B. Esto es como, estos B significa como la tasa total, que en el fondo es como el tiempo que me demoro en salir, independiente de cuál estado. Lo que uno hace es como especie de truquito que en el fondo es como que mi transición como desde A hasta A va a ser igual a menos la tasa de salida. Y esto se hace así para que el cálculo de probabilidad estacionaria sea más fácil. Esa es como la principal razón. Y como para que vaya incluido. Como que en el fondo dentro de mi matriz tengo las tasas de transición a cada estado y también tengo como mi tasa de salida general. Pero de nuevo, con el ejercicio va a quedar más claro. Y la gracia acá, y esto creo que lo iban a ver hoy día en clase, pero lo vamos a ver muy rápido, es que nuevamente yo tengo posibilidad de tener probabilidades estacionarias. Que se resuelve con este sistema, 0 por PQ y el típico. La suma de las probabilidades tiene que ser 1. Y es la misma interpretación que en tiempo discreto. Es decir, en el largo plazo, por ejemplo, mi pi sub i significa la fracción del tiempo que estoy en el estado i, fracción del tiempo en i, si quieren. Fracción tiempo en i. O también puede ser la probabilidad de que esté en i, como en el largo plazo. Esas son las dos interpretaciones que son totalmente equivalentes. Ya. Y para que exista un vector de probabilidades estacionarias, no tengo las condiciones acá. Qué fome. Ya, para que existan las probabilidades estacionarias, necesitamos que, lo mismo que antes, que haya una clase recurrente, una única clase recurrente, igual que en el caso discreto, pero ahora no necesitamos que hayan cadenas periódicas o aperiódicas, porque, y esto es como parecido a lo que vimos recién con las preguntas ahí de Rodrigo y Ignacio, en las cadenas de Markov, por ejemplo, ya, esta es una cadena de Markov en tiempo continuo. Vamos a inventar algo. A, B, C, D. Entonces, imagínense que yo tengo algo así. Ya, esto es una cadena... Qué fea mi letra. ¿Por qué estoy escribiendo tan feo? Esto es una cadena periódica. ¿Sí? Porque en el fondo, o si quieren, una más periódica. Esto es una cadena periódica, ¿sí? Porque siempre vuelvo al mismo estado después de 2 periodos. En el caso discreto, esto no tiene probabilidades estacionarias, pero en el caso continuo sí. ¿Y por qué? Porque si bien yo sé que vuelvo
como después de 2 pasos, el tiempo de estos pasos, o sea, el tiempo en que yo voy desde A hasta B, y desde B hasta C, y desde C hasta A, es aleatorio. Entonces, no siempre voy a ir desde A a B en 5 minutos, porque puede ser que una vez me vayan 5, otra vez me vayan 2, otra vez me vayan 7, y como está esta aleatoriedad del tiempo en que abandono un estado, no necesito que la cadena sea periódica o aperiódica, porque no tiene sentido hablar de eso en cadenas continuas. Entonces, periódico no es necesario. No es necesario. Entonces, en verdad, lo único que necesito es que sea recurrente y finita. Ahora, para cadenas infinitas, que eso lo van a ver un poco más adelante, ahí sí hay otras condiciones, pero no las vamos a ver aún, porque aún eso más adelante en el curso. Pero en el fondo, como que ahora no es tan difícil que haya probabilidades estacionarias. Solo se tiene que preocupar de que haya una única clase recurrente y que la cadena sea finita. Y bueno, ese es como el resumen. Eso es todo lo que vamos a usar. Y acá está la interpretación de Markov, o sea, de las probabilidades estacionarias, pero es la misma que antes, así que como que con eso estamos. Este resumen está un poquito como más denso quizá, pero con el ejercicio yo creo que va a quedar todo claro, porque les traje un ejercicio como bien, no sé, como yo lo encontré como quizás se puede aplicar un poco a la vida. Ya, entonces, vamos a ver si esto me resulta. A ver. Sí, sí. Ya, ahí. Entonces, ayudantía 9 y vamos a ayudantía IO, Y. Ayudantía 9. Ya, ahí estamos. Denme un segundo, me gusta más este color. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cómo se esto? Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a leer el ejercicio. Ya. Este no está tan denso. Entonces tenemos que Chile-Guay es un país tropical donde el clima es bastante inestable y existen 3 climas posibles a lo largo del día: soleado, nublado y lluvioso. Cuando el clima está soleado, este se mantendrá así durante un tiempo de frío exponencial con tasa lambda sub s, tras el cual el clima pasa a estar nublado. Cuando el clima está nublado, se mantendrá así durante un tiempo de frío con tasa exponencial lambda sub n, tras el cual el clima pasa a estar soleado con probabilidad P y lluvioso con probabilidad 1 menos P. Y finalmente, cuando el clima está lluvioso, este se mantendrá así durante un tiempo de frío de forma exponencial con tasa lambda sub L, tras el cual con probabilidad Q se pasa a un clima nublado y con probabilidad 1 menos Q se despeja instantáneamente y aparece un arcoíris, porque cuando lluvia sale el sol aparece un arcoíris, pero esto no es importante entre los cálculos. Entonces, nos piden modelar el clima de Chile-Uruguay como una cadena de Markov en tiempo continuo y buscar el grafo asociado y la matriz de intensidad de transición. Entonces, esto es lo típico que nos pedían para Markov discreto, An- pero, ¿sí? Antes de seguir, le voy a hacer un poco de zoom. Es que te voy a escuchar, pero como no alcanzo a ver todo bien. Ah, ya. ¿Se ve muy chico? Perdón. Quizá yo lo veo más grande de lo que se ve. Ya Ahí se sí, ve. sí, ahora sí. Ya. Sí, no problema. A ver, y si quieren podemos subrayar los datos importantes. Eh, Qué feo este color, a ver. Ya, entonces tenemos 3 estados que son soleado, nublado y lluvioso. Tenemos estas tasas que son lambda sub s, marquemos esto con otra cosa. Tenemos estas tasas que son lambda sub s, que es cuando deja de estar soleado, lambda sub n deja de estar nublado, lambda sub l deja de estar lluvioso. Y por último tenemos, ¿qué otro color? Celeste, es como azul en verdad. Y tenemos unas probabilidades, o sea, cuando deja de estar nublado puede pasar a estar soleado o puede pasar a estar lluvioso. Esto es como más o menos realista. Cuando está nublado efectivamente se despeja, se pone a llover. Y cuando está lluvioso puede pasar a un clima nublado, es como que deje de llover o se despeja instantáneamente. Quizás esto ya no es tan realista, pero es para que el ejercicio no sea tan fome. Que ocurre con probabilidad 1 menos Q.
en el fondo esto significa que cada una de las salidas, como que además tiene una probabilidad de a dónde me voy. Esto es como la primera interpretación que habíamos visto. ¿Ahí se leyó bien o no? ¿Está bien el zoom? Sí. Ya, bacán. Así que quizá yo lo veo más grande de lo que lo ven ustedes. Que además esta es como, esta tablet me la compré hace poco, cambié la que tenía antes. Y como que aún la estoy aprendiendo a usar. Pero es un poco mejor que la otra porque la otra era Huawei, entonces no tenía Google. Esta sí tiene Google. Ya, entonces, el problema. Ya, entonces lo que nos piden, bueno, si lo pongo así, ¿alcanzan a ver las dos cosas? Por ejemplo. Que mi idea era como que se vieran las dos simultáneamente, pero no sé si se alcanza a leer. Yo sí. Yo al menos lo veo. No sé Ya. si- Ya, dejémoslo allí. O agrandémoslo un poco más y después lo vamos a cambiar. Ya, entonces nos dicen que... no, mejor no. Tenemos estos tres estados, entonces vamos a dejar los estados. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el grafo, que es lo más fácil, es como lo más intuitivo. Entonces vamos a tener nuestros tres estados, hagamos unos circulitos ahí bien grandes. Circulito. Circulito. Eso también es bacán de esta aplicación, que como que si mantengo apretado se hacen circulitos. Ya, y tengo los estados, a ver, dibujemos un sol. Este es como lluvioso. Y este es, ¿cuál era el otro? Era como nublado. Entonces esto va a ser como una nube. Ya. Igual escribámosle para que se cache más. Que este va a ser soleado, esto va a ser lluvioso, con WL, y nublado. Ya, entonces ahí tenemos los tres estados. Y ahora lo que tenemos que hacer siempre, cuando hacemos un grafo, simplemente es definir estas tasas de transición, que ahora van a ser como de una distribución exponencial, bla, bla, bla. Antes era solo probabilidades, ahora son tasas, desde un estado a otro. Entonces, por ejemplo, mi transición desde lambda sub s, o sea, perdón, desde el estado S al estado N, o sea, de soleado a nublado, simplemente va a ser la que me dan acá en el enunciado. Me dicen que el clima está soleado según un tiempo lambda sub s, o sea, distribuido con tasa lambda sub s, y después pasa a estar nublado. Entonces acá simplemente escribo la flechita y esto les pongo tasa lambda sub s. ¿Sí? ¿Se entiende? Que bueno, en otro ejercicio esto podría ser, no sé, 10 de 1 partido hora, no sé, algo así. Pero ahora como que no nos están dando las unidades. ¿Sí? Sí. Ya. Luego, esta es la que les pregunto a ustedes, por ejemplo. Si yo también tengo una tasa en que yo dejo de estar nublado y pasa a llover, en que paso de nublado a lluvioso. Y no sé si viendo el enunciado se le ocurre cuál sería esta tasa. Como con qué tasa deja de estar nublado y pasa a estar lluvioso. ¿A alguien se le ocurre? Ya, primero, ¿con qué tasa yo dejo de estar nublado? Solamente dejo de estar nublado, independiente de a dónde me voy. Independiente de si me voy a lluvioso o me voy a soleado. Lambda sub n. Claro. Pero además hay una probabilidad, ¿o no? Sí. Y lo que me hemos visto antes era una definición que significa que mi Q sub IJ, ¿sí?, va a ser igual a la tasa de salida de I por la probabilidad de irme de I a J. Esta era una forma de verlo. Que en el fondo es que mi tasa de transición desde el estado de I al J va a ser la tasa de salida completa de I por la probabilidad de irme desde I a J. Entonces, yo esto podría reemplazar algo así como mi Q sub NLL va a ser igual a mi B sub N
por la probabilidad de irme desde n a LL. Si yo reemplazo esto, mi tasa de salida es lambda sub n, y mi probabilidad de irme desde n a lluvioso, de nublado a lluvioso, es 1 menos p. Entonces la tasa de salida simplemente va a ser 1 menos p. O sea, perdón, la tasa de salida desde nublado a lluvioso va a ser lambda sub n por 1 menos p. Y esto en verdad lo pueden demostrar por algo que vimos en Poisson, que es que si yo tengo como un proceso de Poisson, por ejemplo, en que hay llegadas de un evento con una probabilidad y otro evento con otra probabilidad, como que eso lo puedo separar en dos procesos independientes, cada uno con respectivas tasas, lambda sub la probabilidad 1, lambda sub la probabilidad 2. Entonces siempre como que cuando tengan esto como tasas y probabilidades, pueden como separar esta tasa como en dos procesos distintos, cada uno con tasas iguales a la tasa original por la probabilidad, que es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces finalmente nos queda que la tasa en la que voy de nublado a lluvioso va a ser lambda sub n por 1 menos p, y la tasa en la que voy de nublado a soleado va a ser lambda sub n, ¿dónde lo puedo escribir? Ahí. Lambda sub n por p. ¿Sí? Ya, y ahora que vimos ese, a ver si alguien me quiere decir que ya lo acabamos de ver, casi el mismo ejemplo, las últimas dos tasas que nos faltan, que es desde lluvioso a nublado y desde lluvioso a soleado. Entonces, no sé, por ejemplo, desde lluvioso a soleado, ¿cuál sería la tasa de transición? ¿Rodrigo? Sería lambda sub L por 1 menos Q. Claro, porque yo abandono, muy bien, yo abandono el estado lluvioso con tasa lambda sub L y con probabilidad 1 menos Q, este se despeja instantáneamente. Entonces ahí, como bien dijo Rodrigo, esto sería lambda, ¿cómo lo escribo bien? Lambda sub L, ya pongámosle L nomás, para que no quede tan cargado, por 1 menos Q. Y si quieren esto le pongamos L nomás, para que no usemos tanto el doble L. Ya, L de lluvioso. Bueno, y la otra tasa simplemente es la misma idea, pero por la otra probabilidad. Es decir, yo de lluvioso a nublado me voy con probabilidad, con tasa lambda sub L por Q. Y con eso tengo lista la cadena Markov. Es decir, este grafo de acá caracteriza completamente mi cadena de Markov en tiempo continuo. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ya, acá. Entonces, a ver, vamos a checar esto un poco más para tener más espacio. Ya, entonces vamos a pasar a hacer la matriz de transición, que parece que no la vieron, pero no es muy difícil. Vamos a ver más o menos cómo, o sea, con esto espero que quede claro cómo se hace. Ya, entonces tenemos nuestra matriz de transición Q, que va a ser una matriz de 3 por 3, y por alguna razón lo estoy haciendo ahí, 3 por 3. Y bueno, de alguna forma hay que ordenar estos estados para que podamos como ver el símil. Entonces hagamos como el orden más natural, soleado, quería otro color. Soleado, nublado y lluvioso. Soleado, nublado y lluvioso. Cuando no tengan estados, bueno, esto lo hemos visto antes, pero cuando no tengan estados como con un sentido numérico, ustedes ordenen la matriz como quieran, o sea, da lo mismo si ponen primero soleado, después nublado, después lluvioso, lluvioso, nublado, soleado, da absolutamente lo mismo. Lo importante es como que sea consistente. Ya, entonces, lo que hacemos acá primero es escribir las tasas de transición y ¿cómo se ve esto? En el fondo, por ejemplo, esta casilla de acá significa ir desde soleado hasta nublado, ¿sí? O sea, la fila marca desde dónde vengo y la columna marca hacia dónde voy. Entonces, por ejemplo, la tasa de ir de soleado a nublado, yo me voy a mi grafo y veo que es lambda sub s. Entonces acá simplemente escribo lambda sub s. ¿Sí?
La tasa de ir de soleado a lluvioso, ¿cuál es? ¿Alguien que se le ocurra? A ver, la tasa de ir de soleado a lluvioso. Viendo el grafo. 0. Claro, sería 0 porque no hay ninguna flechita que conecte los dos estados, entonces significa que no existe un tiempo, una distribución de tiempo en que yo de soleado paso a lluvioso. Sí o sí tengo que pasar primero por otros estados. Entonces esta tasa va a ser 0. Ya, muy bien. Pasemos ahora a el caso de nublado. ¿Yo con qué tasa me voy de nublado a soleado? Voy a mi grafo y veo que de nublado a soleado me voy con esta tasa de acá, esta flechita, que es lambda sub n por 1 menos p. Entonces acá hagamos un zoom para que me quede bien. Lambda sub n por 1 menos p. Y luego, ¿con qué tasa me voy de nublado a lluvioso? Perdón, me equivoqué, era por p la anterior. Estaba viendo mal. Esta era por p. Lambda sub n por p. Y el caso en que me voy de nublado a lluvioso sí es con lambda sub n por 1 menos p. Ahí sí. Entonces esta sería lambda sub n por 1 menos p. Borré todo. No puede ser. Oh. Ahí sí. Ya, y el último que nos falta es la tasa desde lluvioso. Entonces, lluvioso a soleado. Eso es, lluvioso a soleado es lambda L por 1 menos Q. Entonces esto sería lambda L por 1 menos Q. Y la tasa desde lluvioso a nublado es lambda sub L por Q. Entonces esto de acá sería lambda sub L por Q. Y esto siento que me quedó muy, muy lejos. Ahí sí. Ya. Y las últimas que nos faltan son las tasas. Ah, no, perdón, me equivoqué acá. Soy tonto. Esto era acá. Lambda sub L por Q. Ahí sí. Ya. Y lo último que nos falta es la diagonal, que serían estas tasas como de transición de S a S, de N a N y de L a L. Ya, esto es súper importante y esto es lo que vimos antes en el resumen, pero quizá no se entendió tan bien. La diagonal, o sea, las tasas como de S a S, en verdad no es una tasa de transición, sino que es una tasa de salida. ¿Qué significa esto? Estas diagonales simplemente indican con qué tasa yo abandono este estado, con qué tasa yo abandono este estado, con qué tasa yo abandono este estado. ¿Y cómo se calculan? Siempre se calculan sumando todos los elementos de la fila excepto ese. Entonces, por ejemplo, yo para sacar esta tasa de acá, lo que tengo que hacer es sumar este más este. ¿Sí? Porque en el fondo, cuando yo tengo varios como variables exponenciales, como una carrera de exponenciales, el proceso agregado de todas esas variables exponenciales distribuye con la suma de las tasas. Eso como que lo vimos, lo habían visto en clase, como cuando están viendo la distribución exponencial, como que ya la demostración da lo mismo, pero ocurre eso. Pero además se escriben con un signo menos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a ver, escribámosla con otro color para que quede más claro. Entonces acá simplemente lo que hacemos es sumar esta fila y escribirlo con un signo menos. Entonces, por ejemplo, la tasa de S a S, acá vamos a escribir menos lambda S. Que eso en el fondo es como la salida desde S. Para este cuadrado de acá, lo que vamos a hacer va a ser sumar, bueno, lambda n por P, más lambda n por 1 menos P, si quieren, lo podemos hacer nosotros. Bueno, esto es lambda n, ¿sí? Porque se cancela este con este y me queda lambda n. Entonces acá yo escribo menos lambda n. Y la última es menos lambda L, ¿sí? Porque si sumo 1 menos Q más Q me da 1 y factorizo me queda lambda L. Como que en este ejercicio particular era fácil sacar estas tasas porque justo calzaba que uno te daban la tasa de salida y las probabilidades, entonces obviamente yo cuando separo en probabilidad y después vuelvo a sumar eso, como que al sumar las dos probabilidades me va a dar 1. Pero a veces en los ejercicios de Markov continuo nos dan tasas distintas. O sea, yo por ejemplo podría tener una matriz, imagínense una matriz así, pongámosle 1, 2, 3, esto es como un ejemplo más, y acá nos dan, no sé, esto imaginemos que es 0,5 y esto es 0,3. Entonces, esta tasa de acá sería menos 0,8, ¿sí? Porque sumé estos dos y le puse un signo menos.
Y eso, y esto podría venir de que te lo dieron en el enunciado nomás. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y ahí queda caracterizada la matriz de transición. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso era todo lo que nos pedían en la A. Ya, vamos a seguir entonces. Ahí me interrumpen si tienen más preguntas. Entonces, la B. Ya, la pregunta B nos dicen que justifiquemos la existencia de probabilidades estacionarias y en caso de existir describa las ecuaciones para poder encontrarlas. Ya, entonces, primero la pregunta abierta a ustedes, viendo el grafo o la matriz, ¿creen que hay probabilidades estacionarias en esta cadena? ¿Hay probabilidades estacionarias? Esa es la pregunta del millón. Yo diría que sí, ¿Ya? ¿Y por qué? porque solo hay una clase recurrente. ¿Ya? ¿Y alguna otra razón? ¿O solo basta con eso? Irreductible, no sé. Ya, también que la cadena es finita. ¿Sí? Ah, de verdad, sí, de verdad. Eso Es que igual como es no importante. hemos... Siempre, o sea, lo más importante es que haya una única clase recurrente, pero además, si la cadena es finita, yo puedo asegurar sí o sí que hay probabilidad estacionaria. Porque si hubiera un número infinito de estados, tienen que satisfacerse más condiciones, porque ya, esto es como un spoiler, si quieren, aprovechando. Pero, por ejemplo, imagínense, este es el típico ejemplo. Tenemos una fila, que el estado modela el número de clientes en la fila. Y tengo una tasa de atención y una tasa de llegada de clientes. Entonces, no sé, algo así. Esto es como algo que ganar después, pero imagínense algo que va como de 0, 1, 2, 3, y me voy por el otro lado. Entonces, solo para que vean, que me crean que tiene sentido esto de que sea finita. Y esto es infinito porque se pueden acumular infinitos clientes. Si es que en mi tienda los clientes llegan más rápido de lo que yo los atiendo, y esto sí que se aplica en la vida real, ¿ya? Como que todo este curso conlleva esta parte final que es como lo que más se aplica, como que probablemente sí o sí van a usar en algún momento como en algún trabajo o práctica. Eh, lo otro se usa como en condiciones, como en parte más académica, esto se usa harto, lo de la escuela. Si es que mis clientes llegan más rápido del que yo los atiendo, como que no hay probabilidades estacionarias porque en el largo plazo siempre va a tender a acumularse la cola. O sea, si es que los clientes siempre van a llegar más rápido, entonces entre más pasa el tiempo, más clientes se acumulan porque no lo alcanzo a entender, y en el infinito tiende a haber cada vez más clientes. Y no existe una distribución estacionaria porque cuando resuelva el sistema de ecuaciones me va a quedar una cuestión que diverge, en el fondo. Como que no va a converger estas ecuaciones, y lo que me va a decir en el fondo es que entre más pasa el tiempo hay más clientes y no puedo determinarle una probabilidad estacionaria. Si la cadena es finita, o sea, si yo tengo una cadena así, yo sé que eso no se da porque sí o sí van a estar como volviendo, como que hay un punto fijo al que puedo llegar y no va a tender al infinito y voy a poder resolver el sistema. Ese era como el mini spoiler. Pero esto lo van a ver como en un par de semanas más, ¿ya? Pero eso, es importante decir entonces que es finita, porque no solo basta con que haya una única clase recurrente. Eso no significa que en cadenas infinitas no hayan probabilidades estacionarias. Significa que en cadenas infinitas se tienen que cumplir más condiciones. Eso. Ya, entonces, ahí como dijo Rodrigo, sí hay probabilidades estacionarias, ya que es una cadena finita y hay una única clase recurrente. Ya, perfecto. Y ahora lo que nos piden es describir las ecuaciones. Ya vieron las ecuaciones, las habíamos visto recién, pero las vamos a escribir, ¿no? No lo vamos a resolver porque yo creo que no alcanzo. Pero las ecuaciones van a ser
pi por q va a ser igual a 0, y la suma de los pi sub i, bueno, con i perteneciente a los estados si quieren, va a ser igual a 1. Esas son las condiciones. Bueno, y pi en este caso va a ser algo así como pi sub s, pi sub n y pi sub l. Ya. Esta condición igual es chora, cuando la como cuando la resolvamos se va a cachar. Esto en el fondo es como una condición de que lo que sale es lo mismo que lo que entra. Como que en el fondo es que, no sé, por ejemplo, estoy en S. La salida de S, esto de acá, tiene que ser igual, por el pi, tiene que ser igual a lo que entra a S, que es esto de acá. ¿Sí? Entonces ahora que lo escribamos, ¿cómo va a quedar más claro? Esto tiene 2 páginas. Qué error. Ya, entonces, para escribir esta ecuación, lo que vamos a hacer entonces va a ser plantear esta condición de que pi q igual a 0. Y esto lo vamos a escribir así como una multiplicación matricial. Pi sub s, pi sub n, pi sub l, multiplicado por esto de acá. A ver si lo logro agarrar. ¿Funcionó? ¿Y cómo lo copio? Ahí está, copio. Paste. Y entonces tengo esta multiplicación. Y esto entonces me va a dar 3 ecuaciones, que va a ser la ecuación 1, la 2, y ya, la 1 desarrollémoslas para que cachemos como de dónde salen bien. Entonces, la primera multiplicación, bueno, esto igual a 0. La primera multiplicación, esto es multiplicación matricial nomás, es multiplicar esto, o sea, como fila por columna. ¿Sí? Esto es como de álgebra lineal, ¿no? Entonces me va a quedar pi sub s por menos lambda s más pi sub n por p. Ay, ¿por qué se borró esa q? No la agarró. Ahí. Más pi sub l por 1 menos q. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Y ahora acá está la gracia de este signo negativo, y según yo esta es la única razón por qué se hace así, pero no estoy seguro. Quizá ahí la profe les puede confirmar si hay más razones. Es que este número de acá, qué feo el subrayado, ahí. Este número de acá, como es negativo, pasa sumando al otro lado de la ecuación, y me queda que la salida, perdón, ahí, me queda que negro, me va a quedar que pi sub n por p más pi sub l por 1 menos q va a ser igual a menos pi sub... no, perdón, ahora no es menos, pues pasó sumando. ¿Sí? Va a ser igual a pi sub s por lambda sub s. ¿Sí? Simplemente pasé sumando este término al otro lado de la ecuación. Y esto en el fondo significa que, y a ver, esto quizá lo podríamos dejar anotado para que se cache. Esto significa que las entradas va a ser igual a la salida. O sea, en el fondo, lo que recién le había dicho. La salida desde S es lambda S por pi sub S en este caso. Esta es la salida. Y esto va a ser igual a la entrada, que van a ser las dos tasas con las que entro a S. Pi sub n por P y pi sub L por 1 menos Q. ¿Sí? Y esa es como la interpretación. Entonces ustedes, si se acuerdan de eso, con el mismo grafo pueden plantear las ecuaciones. Ni siquiera tienen que como hacer esta multiplicación. Es como una condición de flujo, más o menos. Ya, y ahora que sé eso, la 2 y la 3 las puedo escribir un poquito más fácil, pues puedo hacer el despeje al tiro. Entonces siempre sé que a un lado me queda la parte positiva y al otro lado la parte negativa. Entonces yo esto lo puedo escribir como pi sub s por lambda sub s más pi sub l por lambda sub l por q va a ser igual a pi sub n por lambda n. Esta es la segunda ecuación, que es multiplicar esta fila por esta columna. Y la última, la misma idea. Lo positivo me va a quedar a un lado, en este caso pi sub ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Estoy haciendo esto mal? Sí.
no, acá no es pi sub L, esto es pi sub n por lambda sub n por 1 menos p, va a ser igual a pi sub L por lambda sub L. Sí. Ya, y ahora que tengo casi todo, lo único que me falta es la cuarta ecuación, que es la ecuación mágica, que la suma de estas tres probabilidades, o sea, pi sub s más pi sub n más pi sub L, va a ser igual a 1. ¿Sí? Y con eso tengo listas las ecuaciones. Entonces ustedes, si resuelven estas 4 ecuaciones, deberían llegar a las probabilidades estacionarias. Que ahora no lo vamos a hacer porque no nos alcanza el tiempo y bueno, esta es la parte que igual hay que practicar. pero un poco largo, entonces no se justifica. Ya, y ahí terminamos la parte B. ¿Sí? Que era eso. Describir las ecuaciones y justificar la existencia de probabilidades estacionarias. ¿Ya se entendió hasta ahora? Nos queda un ejercicio, ¿no? Ya, y ahora falta el último ejercicio, que esta es más una pregunta como de concepto. Así que, a ver, vamos a poner el grafo primero. Nos quedamos acá, esta es la C. Con esto ya estamos como concluyendo todo. Ay, borremos esto. ¿Qué es eso? Ya, entonces en la C nos dicen, considere que son las 11 de la mañana y lleva lloviendo desde las 7 de la mañana. ¿Cuál es el tiempo esperado en que va a dejar de llover? Y esta es como una pregunta así como muy conceptual, esto no tiene nada que ver con las probabilidades estacionarias. Es como cuando ustedes les preguntan, no sé, el número esperado de paso, como en Markov discreto, solo que ahora con Markov continuo. Nos dicen, llevan 4 horas lloviendo. Eso en el fondo es lo que nos están diciendo. ¿Cuál es el tiempo esperado en que va a dejar de llover? Y ahí les pregunto a ustedes, pues no sé si a alguien se le ocurre. Pensémoslo un minutito. Alguna como teoría que tengan. Ya, primero no sé si se acuerdan. Si yo tengo, esto es súper genérico, si yo tengo una variable aleatoria, x, que distribuye exponencial con tasa lambda, ¿cuál es la esperanza de x? 1 partido lambda. Ya, bacán. Entonces, ya, Rodrigo, te aprovecho que está ahí comentando. ¿Cuál es la tasa? Y está escrita en la matriz acá, ¿cuál es la tasa en que el tiempo en que deja de llover? Lambda sub L. Ya, entonces vamos a decir que, no sé, llamemos x sub L al tiempo en que deja de llover, en que salgo del estado L. Esto va a ser lambda sub L, ¿sí? Entonces, la esperanza de x sub L es 1 dividido lambda sub L. Ya, entonces el tiempo esperado en que deja de llover es 1 partido lambda sub L. Si yo te digo que lleva lloviendo 4 horas, ¿ese tiempo esperado cambia? No tengo idea, supongo que no. Pero si, no, si fuera así, no tendría sentido el ejercicio, así que no sé. Pero así que, No tendría sentido el ejercicio, así que no sé. ya, no, podría tener sentido. Ya, lo que pasa acá es que hay una propiedad importante que es la pérdida de memoria, ¿sí? Que es que una variable aleatoria exponencial, da lo mismo cuánto tiempo pase, va a seguir distribuyendo igual. O sea, si yo tengo algo que distribuye exponencial y ha pasado, no sé, 1 hora y aún no ocurre ese evento, la distribución sigue siendo la misma. Esa es la propiedad de Markov, que en el fondo es que no me importa el pasado. No me importa si llevan lloviendo 4 horas, el tiempo esperado sigue siendo el mismo. Por eso esta pregunta en verdad es una pregunta trampa. Como que solamente eso desde las 7 de la mañana es como para ver si, como que, no sé, si esto será una prueba, alguien se puede confundir porque, como ya ha pasado tiempo, quizá el tiempo esperado para que deje de llover es menos. Pero la gracia de la distribución exponencial y de por qué lo usamos para Markov es que da lo mismo cuánto tiempo haya pasado, la distribución se mantiene igual. ¿Sí?
Y eso es súper importante. Ya, perfecto. Se entiende. Sí, entonces esto en verdad era una pillería, pero en el fondo la distribución no cambia a medida que pasa el tiempo. Y esto es parecido, de hecho, por eso se elige esta distribución, y es parecido a la condición de Markov discreto, tiempo discreto, donde no me importaba en qué estado había estado antes, por ejemplo. O sea, no sé, si yo les ponía como algo así, imaginemos que esto es una cadena de Markov en tiempo discreto. Y esto tenía un medio, 1, 1, esto es un ejemplo. Es la misma idea. Si ustedes yo les decía que esto es discreto ya, es un ejemplo, así como que estas son probabilidades. Si yo les decía que yo llevo 5 días en el estado 0, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente día pase a 1? Sigue siendo un medio, ¿sí? Porque da lo mismo lo que pasó antes. En el fondo, no sé, si yo tiro un dado 5 veces y ha salido 6, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo lanzamiento sea un 5? Sigue siendo un sexto. Es como típico de probabilidades, pero eso es como la extensión de esa idea para tiempos continuos. Por eso se usa específicamente la expresión exponencial. Y por eso si es que en una cadena o no sé, en un proceso estocástico, le dicen que algo no distribuye exponencial, no sé, que la tasa de tiempo es uniforme o es gamma o beta o qué otra variable hay, o normal, cualquier otra distribución que no sea exponencial no es una cadena de Markov, porque tiene que ser exponencial para que se cumpla esta condición de pérdida de memoria y que efectivamente de lo mismo cuánto tiempo ha pasado, porque la distribución se mantiene igual. Entonces solamente me importa el presente, así que eso es lo importante. Solo me importa como en qué estado estoy, no me importa cuánto tiempo llevo en ese estado. Ya, eso fue como una reflexión muy genérica de Markov, pero ojalá les sirva. Y entonces concluimos el ejercicio escribiendo ahí la respuesta, que es la tasa de salida desde L es lambda sub L. El tiempo que llevo en L no afecta, si quieren lo escribimos para que quede claro. El tiempo que llevo en L, lluvioso, para que quede más claro, lluvioso, no afecta la distribución por la pérdida de memoria del exponencial. Por la pérdida de memoria. De hecho, esta pregunta, cuando yo hice IO en otra universidad el semestre pasado, la profe puso algo así, como en un control. Como de que, no sé, era una ampolleta y que llevaba como 5 horas y no se había echado a perder. Y como que harta gente se equivocó. Y era solamente decir que el tiempo sigue siendo el mismo. Y revisé la guía que tienen que subió Roberto y también había una pregunta así. Entonces esta como es típica como pillería como de Markov para ver si se entiende la idea de la pérdida de memoria. Así que ojalá se vayan como con ese. Porque es solamente decir esto, o sea, el ejercicio no es como un cálculo difícil. Por la pérdida de memoria de la exponencial. Entonces, no sé, pongámosle seas T sub L, el tiempo en que abandono N. Esperanza de T sub L es igual a 1. Ya, eso es como para que quede un poquito más claro. Qué feo mi colita de chancho. Deme un segundo. Ya, y con eso concluimos el ayudantía. No era tan larga. Terminamos 10 minutos antes, así que bueno. Y la próxima clase quizás hacemos un ejercicio como un poco más difícil, porque, no sé, este probablemente como que era un poquito más introductorio.
pero igual ojalá les haya servido para entender más o menos la idea general de Markov continuo. Y ya, entonces voy a dejar de grabar. Ta, 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 ta.